Hola, una vez más, vamos a resolver el problema 9 de la unidad 11. El mismo dice lo siguiente. Parte I. Punto A. Construya en forma semi-cuantitativa un diagrama de especiación para el ácido fluorhídrico o busque uno ya construido en alguna fuente confiable. B. Prediga con argumentos cualitativos si la solubilidad del fluoruro de calcio, la fluorita, será mayor en medio ácido o neutro, y escriba las ecuaciones que describen los equilibrios acoplados involucrados y las expresiones de sus respectivas constantes. C. Calcule la solubilidad de la fluorita a pH 3, 5 y 7. En la parte 2i nos dice que prediga con argumentos cualitativos si la solubilidad del sulfuro de manganeso será mayor a pH 2 o pH 9. En el ítem E, que escribamos las ecuaciones que describen los equilibrios acoplados involucrados y las expresiones de sus respectivas constantes. Y que, por último, calculemos la solubilidad del sulfuro de manganeso a pH 2 y pH 9. Y tenemos como dato el KPS de la sal, ¿sí? La constante ácida del ácido sulfídrico, la Ka1 y la Ka2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a arrancar por la parte I, donde nos pide que construyamos en forma semi-cuantitativa el diagrama de especiación del ácido fluorhídrico, ¿sí? En relación a lo semi-cuantitativo se refiere a que uno puede utilizar el valor de Ka, ¿sí? Para hacer esto, calcula el pKa y puede construir rápidamente un diagrama de especiación como este, donde el alfa 0,5 se da a pH igual a pKa, ¿sí? Después a más o menos 2 de ese valor, ¿sí? Alrededor de 5 y alrededor de 1, los alfas son casi 1 y casi 0, casi 1 y casi 0, por eso dice semi-cuantitativa, ¿está bien? Con esos tres tips que les acabo de dar, pueden construir los diagramas de especiación de una especie como esta, ¿de acuerdo? Justamente una de las cosas que quiero que prestemos atención es que el alfa, ¿sí? El grado de disociación del fluoruro, ¿sí? En pH 5 es prácticamente 1, ¿sí? No es 1, pero es prácticamente 1. Y de acá en adelante es 1, ¿está bien? Prácticamente. Y para pH menor que 1, ¿sí? O alrededor de 1, es prácticamente 0, ¿está bien? Para el fluoruro, que es la especie que nos interesa para analizar la solubilidad. Bien, el punto B, prediga con argumentos cualitativos si la solubilidad del fluoruro de calcio será mayor en medio ácido o neutro. Escriba las ecuaciones que describen los equilibrios acoplados involucrados y las expresiones de sus respectivas constantes. Bien, vamos a escribir las ecuaciones primero, ¿sí? El equilibrio de solubilidad del fluoruro de calcio es este, la sal en equilibrio con sus iones disueltos. Prestar atención a la estequiometría, ¿sí? Este 2 de acá va a hacer que aparezca un cuadrado en la constante de solubilidad. El otro equilibrio posible es el equilibrio del fluoruro como base, ¿sí? Que reaccionando con agua libera ácido fluorhídrico y oxidrilos. La constante básica es como esta escrita acá. Y obviamente siempre hay que tener presente el equilibrio de autofluorólisis del agua, ¿sí? Cuyo vínculo es Kw. ¿De acuerdo? Bien, entonces tratemos de utilizar argumentos cualitativos, ¿sí? Pensando en lo que acabamos de ver, el diagrama de especiación y en Le Chatelier, podemos hacer un hilo de razonamiento como el siguiente, ¿sí? A pH ácido, la cantidad de oxidrilos disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Esto, o sea, pH ácido lo que hace es aumentar protones y disminuye oxidrilos, ¿de acuerdo? Para mantener este valor constante. Eso impacta en el equilibrio ácido-base del fluoruro, ya que disminuye la cantidad de oxidrilos, que es un producto, por lo tanto tiene que aumentar la cantidad de ácido fluorhídrico y eso hace que esta reacción se desplace hacia la derecha, haciendo que la concentración de fluoruros disminuzca. ¿Qué impacta directamente en la ecuación de solubilidad de fluoruro de calcio, haciendo que baje la cantidad de fluoruros, que es un producto? Por lo tanto, esta reacción se desplaza hacia la derecha, haciendo que la sal en medio ácido sea más soluble, ¿sí? Ya que la cantidad en masa, ¿sí? No es en concentración esto, ¿sí? Lo que quiero representar con esto es simplemente que hay menos sólido al finalizar todo esto que lo que hay en un pH neutro o pH básico. ¿Está bien? En conclusión, la solubilidad de la fluorita será mayor en medio ácido que en medio neutro.
¿sí? Que es lo que nos pedía que respondamos. Y ahora directamente nos pide que calculemos la solubilidad a diferentes pHs, 2 pHs ácidos y un pH neutro. ¿Está bien? Fíjense que nos piden este pH 5, donde ya vimos que prácticamente el alfa de fluoruro era exactamente igual a 1, bueno, aproximadamente igual a 1, quise decir. Por lo tanto, no esperamos que haya una gran diferencia entre la solubilidad a pH 5 y a pH 7. ¿Se ve? Por lo que dijimos del diagrama de especiación. Entonces, veamos cómo es el balance de masa de este sistema en base ¿sí? a esto, ¿no? O sea, primero tenemos que el calcio va a ser exactamente igual a la solubilidad, y 2 veces la solubilidad dada la estequiometría va a ser fluoruro, pero también puede ser ácido fluorhídrico, dependiendo de justamente en qué pH estemos hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es obtener alguna expresión, ¿sí? De ácido fluorhídrico en función de fluoruro para poder despejar fluoruros en función de solubilidad y llevarlo a la constante de solubilidad. Para eso utilizamos la constante ácida. Si despejamos, pasamos multiplicando y pasamos dividiendo, reacomodando de esta manera, tenemos una relación entre ácido fluorhídrico, fluoruro, protones y Ka. Lo que podemos reemplazarlo directamente acá en el balance de masas, ¿sí? Obteniendo una expresión como esta, ¿sí? Lo que hicimos fue reemplazar ácido fluorhídrico por la expresión que se desprende de la constante ácida del ácido fluorhídrico. Sacamos factor común fluoruros, pasamos dividiendo lo que está entre paréntesis y tenemos una relación entre fluoruros, solubilidad y protones. Si esto, junto con el balance de masa del calcio, lo reemplazamos en el KPS, obtenemos la siguiente expresión, ¿sí? Fíjense que podemos distribuir al cuadrado y juntar la multiplicación, llegando a una expresión como esta. Despejando solubilidad de esto, se llega a una expresión con una raíz cúbica como la que está en pantalla, ¿sí? Que es esta que está acá. Noten que si protones es muy bajo, o sea, pHs básicos, ¿sí? En relación a K, si protones es muy bajo en relación a K, este número es prácticamente 0, por lo tanto todo lo que está dentro del paréntesis es prácticamente 1, entonces puede convertirse en 1 directamente, ¿sí? Es despreciable eso respecto de 1. Por lo tanto, la expresión de solubilidad, cuando eso se cumpla, va a ser la típica expresión de solubilidad que sería, por ejemplo, para el fluoruro de calcio solamente en agua sin haber hecho ningún tipo de consideraciones ácido-base. ¿Se ve? Esta es la típica expresión que queda cuando tenemos una sal del tipo catión con 2 aniones, ¿sí? O sea, la típica, ¿no? O sea, es lo que se desprende directamente de esto sin hacer consideraciones ácido-base, ¿sí? Raíz cúbica de KPS sobre 4. ¿Está bien? Pero como nos piden a diferentes pHs donde esto no se va a cumplir en principio, hagamos lo que nos pide el problema, ¿sí? Calculemos para pH 3, para pH 5 y para pH 7, ¿sí? Lo único que hay que hacer es a esta expresión genérica, ¿sí? Reemplazar la cantidad de protones para cada uno de esos pHs donde dice la concentración. La constante ácida nos la da como un dato del problema, la constante de solubilidad también, hay que hacer esta cuenta. Y cuando hagan estas cuentas van a obtener estos tres valores, ¿sí? Noten que, primero, era cierto que la solubilidad a pH ácido era mayor que a pH, o sea que a más ácido, más soluble, ¿sí? Ahora, pero fíjense que poca diferencia, o prácticamente nula, hay entre la solubilidad a pH 5 y a pH 7, justamente por lo que acabamos de discutir, ¿está bien? Cuando no hay consideraciones ácido-base, o sea que el alfa de fluoruro es prácticamente 1, la expresión no depende, la expresión de la solubilidad no depende de la concentración de protones y se obtiene algo de este tipo donde el valor de solubilidad claramente no cambia o hay pequeñas variaciones. Avancemos. Parte 2. Vamos a estudiar el equilibrio del sulfuro de manganeso. Nos pide que escribamos las ecuaciones. ¿Sí? Vamos a hacer el E primero, ¿está bien? Para tener en presente cuáles son las ecuaciones que van a estar involucradas en este sistema. Primero, el equilibrio de solubilidad del sulfuro de manganeso. ¿Sí? La estequiometría de la reacción es un catión, un anión. Por lo tanto, la expresión de la constante de solubilidad es sencilla. Tenemos que tener en cuenta dos equilibrios de acidez, ¿sí? O de basicidad para el sulfuro, ¿sí? Reacciona para dar monohidrógeno sulfuro, ¿sí? Y oxidrilos, y esto puede seguir reaccionando para dar ácido sulfídrico y oxidrilos,
¿sí? Fíjense que no es un error esto, esta es KB2 y KB1, porque en realidad cuando uno informa Ka, ¿sí? De hecho este problema nos da la Ka del ácido sulfídrico, cuya Ka1 es esta, por esto es KB1, y la Ka2 sería esta reacción en sentido contrario, por eso a esto le pusimos KB2. ¿Está bien? Y esto es un comentario, siempre que puedan hagan diagrama de especiación. Si bien el problema no lo pide explícitamente, con los valores de las constantes uno lo puede construir, ¿sí? Fíjense que a nosotros nos está interesando el sulfuro. Y noten que a diferencia del litio de la parte anterior, en ningún momento llega a ser cercano a 1 esto. O sea, se acerca a 1 pero no llega a ser prácticamente 1 como vimos en el caso anterior. Por lo tanto, este sistema va a ser un poco más permeable a las consideraciones de ácido base del sistema. De hecho, fíjense que básicamente a pH 10,5 ya directamente el alfa del sulfuro es prácticamente 0 y tenemos todo en forma de ácido de monhidrógeno sulfuro. ¿Está bien? ¿Sí? Para tener algunas cositas en mente. Bien, en el D nos pedían que predigamos con argumentos cualitativos si la solubilidad del sulfuro de manganeso será mayor a pH 2 o a pH 9. Por eso hicimos el E primero, ¿sí? Para poder trabajar sobre estas ecuaciones. Entonces, fíjense que a pH bajos, ¿sí? pH 2, lo que hay es una menor cantidad de oxidrilos. Por lo tanto, necesitamos, o sea, para que se mantenga este equilibrio, necesita aumentar la cantidad de ácido sulfídrico. Por lo tanto, este equilibrio se desplaza hacia la derecha, lo que implica una disminución de esta especie, ¿sí? Del sulfuro monoprotonado, que está vinculado con el segundo equilibrio ácido-base, ¿sí? Que esto baje hace que este equilibrio, además que también bajan los oxidrilos, ¿no? Se desplaza hacia la derecha, haciendo que la concentración de sulfuro baje. Y si la concentración de sulfuro baja, el equilibrio de solubilidad se desplaza hacia la derecha, haciendo que la sal sea más soluble a pH bajo que a pH, o sea, un pH de 2 que a un pH 9. ¿Sí? Es lo mismo que acabamos de discutir acá. A medida que me voy yendo hacia la parte ácida, va bajando, va disminuyendo la cantidad de sulfuro que tenemos en el medio, porque está en alguna de sus formas protonadas, haciendo que el equilibrio de solubilidad se desplace hacia la derecha. Por último, nos piden que calculemos esta solubilidad. Entonces, hallemos, de la misma manera que hicimos en la parte I, una expresión entre solubilidad y pH del medio o concentración de protones. El balance de masa incorpora 3 especies ahora en la parte del anión, ¿sí? Esto es igual que la parte I, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener que usar las dos constantes ácidas en este caso. De cada uno podemos despejar la concentración de ácido sulfídrico en función de protones y de la especie con un hidrógeno, con un protón, y de cada dos podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos despejar la especie con un protón en función de la especie que nos interesa para la constante de solubilidad, ¿sí? Que es el sulfuro. Fíjense que combinando estas dos reacciones, ¿sí? Combinando estas dos constantes, perdón, podemos obtener una expresión. Fíjense que si esto se reemplaza acá, lo que uno obtiene es esta relación entre ácido sulfídrico, sulfuro, protones y las constantes de acidez. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta relación? Porque ahora lo que vamos a querer hacer es justamente en el balance de masas, que es este que está acá, reemplazar la expresión de esta especie y de esta especie por expresiones donde haya sulfuro, protones y constantes. Que con un protón es esta que está acá, sulfuro, protones y constantes, y para la otra especie es esta que acabamos de obtener acá, que es sulfuro, protones y constantes. ¿Sí? Reemplazando este balance de masa, entonces la expresión que queda es esta. Puedo sacar sulfuro como factor común, ¿sí? Paso dividiendo, y ahora tengo una relación entre sulfuro, solubilidad y protones, con la cual puedo ir al balance de masa. ¿Sí? Puedo reemplazar esta expresión, esta concentración de sulfuro por la expresión que acabamos de obtener. Si hacemos eso, fíjense que la concentración de manganeso del balance de masa es la solubilidad, la concentración de sulfuro es la que acabamos de obtener. Esto multiplico las solubilidades y me queda solubilidad al cuadrado. Por lo tanto, si paso multiplicando esto hacia la izquierda y paso
expresión, tomando módulo sobre la solubilidad, queda raíz cuadrada de una expresión donde lo único que hay es una dependencia de protones, ya que todo lo demás son constantes. ¿Sí? Nuevamente acá descarto la solubilidad negativa porque no tiene sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer para este problema básicamente es reemplazar por las concentraciones tanto de protones para pH 2 como la concentración de protones al pH 9 y obtener dos valores de solubilidad. ¿Sí? Fíjense que sobre esta misma expresión uno podría hacer el mismo análisis que hicimos antes. O sea, ¿qué pasa si la cantidad de protones es muchísimo más chica que la constante ácida 2? O que protones al cuadrado es muchísimo más chica que la multiplicación de las constantes. La expresión que quedaría es la típica expresión de una sal que tiene dos especies, ¿sí? O sea, queda raíz de KPS. Pero en este caso estaría mal por lo que discutimos acerca del alfa, ¿no? O sea, esta expresión sería sin tener consideraciones del tipo ácido-base. Sin embargo, acabamos de ver por el alfa del sulfuro que estaría mal no hacer consideraciones del tipo ácido-base. Así que esta expresión hay que mantenerla entera. ¿Sí? La expresión que acabo de mostrar, o sea, esta no vale para ningún pH porque es necesario tener en cuenta consideraciones ácido-base. O sea, estaría mal simplemente despreciar esto acá y calcular la solubilidad de esta sal como raíz de KPS. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta expresión es reemplazar los valores de protones. Cuando uno hace eso para pH 3, la solubilidad es 913 molar. Y acá se tiene que prender una lamparita. 913 molar es una concentración ridícula para solubilidad. ¿Sí? Esto como resultado numérico no me sirve para nada. Justamente lo que tengo que interpretar de este valor numérico es que la sal es soluble. ¿Sí? Por favor, no escriban que la solubilidad de esa sal es 913 molar, porque, o sea, es una locura. ¿Ven? Lo que tienen que concluir de esto es que a pH 3 esa sal es soluble. ¿Está bien? Y cuando hacen el cálculo para pH 9, ¿sí? Ahí figura pH 5, pero es pH 9, ¿está bien? Da 9,18 por 10 a la menos 4 molar. Que es un valor para una solubilidad interesante, ¿no? O sea, está bien este valor de solubilidad, no es extremadamente bajo ni extremadamente alto, así que este valor de solubilidad simplemente sirve para compararlo en el sentido de que se nota, es evidente, ahora numéricamente, que a pH bajo esta sal es más soluble que a pH alto, ¿sí? Que a pH 9.